Shōnen Lock o Lock de Superman es una serie de obras adaptadas de ciertas historias del manga creado por Yuki Hihiri, el cual inició publicación en 1967. Estas mismas obras se ubican en la tercera etapa de la Era Universal. Si bien dichos títulos mantienen un orden cronológico y en gran medida se logra entender la línea de sucesos entre una y otra, hay ciertos personajes o hechos que suceden a lo largo de la historia que no han sido anticipados o explicados con anterioridad, incluso siendo más notorio particularmente en una de ellas, dejando al espectador con la sensación de haberse perdido información importante. Sin embargo, puedo entenderlo ya que el universo de Lock es extenso, sumamente extenso. Esto lo explicaré en cada obra que revisaré a continuación. Empezamos nuestra travesía con El Milenio de la Bruja, la cual nos cuenta la historia de un joven solitario y tranquilo llamado Lock. Aparentemente es inmortal y tiene poderes psíquicos. A los seres con este tipo de poderes se les llama Spear. Lo aclaro de antemano porque será de uso recurrente en la reseña. Lock es interceptado por Ryu, miembro de la Federación Galáctica, para que sea parte de una guerra que definirá el futuro del universo. Para esto la obra da un pequeño contexto sobre un conflicto bélico anterior y es donde Ryu saca los datos de Lock. Lo primero que tengo que criticar es el póster, o sea, ¿qué carajos? El fondo está bien ilustrado y mostrando un tono medio serio y Lock pegado como si fuera un PNG sacado de Google. En serio, qué póster de mierda. Aunque siendo sincero funciona porque qué difícil es olvidar un póster tan del culo. Pero bueno, siguiendo con lo que nos ocupa, esta primera cinta la podemos resumir como acción descerebrada. Sin embargo, su ejecución es interesante, ya que presenta distintos elementos que te mantienen enganchados al visionarla. Tenemos que ir descubriendo quién es Lock y cuáles son sus poderes, contra quién lucha y cuál es el objetivo de estos villanos. A su vez tenemos otro personaje que es tan poderoso como Lock, Jessica, la cual ha sido inducida para que su mente crea que Lock mató a sus padres, así generar un sentimiento de odio. A su vez le crean una condición para que este odio solo se active cuando ve a nuestro protagonista y así poder infiltrarse en la base de la Federación. Pese a todo esto, la película logra insertar ciertos temas interesantes para que el resultado final no sea tan plano. Su mayor problema es la villana, Lady Kang, la cual es una tipa unidimensional, que solo busca conquistar el universo a costa de otros Spears. A su vez intenta que Lock se una a su bando, o de lo contrario asesinarlo, lo cual no es tan coherente cuando escuchas el monólogo final de la susodicha, ya que en su plan maligno de gobierno no están incluidos los Spear, solo las madres santas y unos humanos que vaya a saber quiénes serán, por lo que técnicamente Lock no debería estar incluido, ni siquiera se tiene certeza de la labor que desempeñan las madres santas y por qué son tan importantes para Lady Kang. Tampoco sabemos casi nada del personaje, solo es mencionada como la máxima autoridad de los villanos y se presenta de rato en rato como un holograma, pero más allá de eso no sabemos qué la motiva, por lo que termina siendo el personaje más vacío de todos los presentados. Por otro lado tenemos a Cornelia, un soldado de Lady Kang. Es la que más participación tiene en la obra por parte de los villanos, es quien más o menos tiene un cuestionamiento sobre el cómo son tratados como herramientas, y al final su pequeño desarrollo se cierra cuando escucha el plan de Lady Kang. Ryu tiene su propio conflicto, porque se enamora de Jessica, la chica elegida por Lady Kang para matar a Lock. Ella a su vez corresponde ese amor, pero debido a su estado veremos cómo es que tiene una especie de lucha interna para no dañar a Ryu, llegando a autobloquearse. En términos generales no es algo que para este punto no hayamos visto, una historia de venganza por parte de Jessica con un giro ciertamente interesante, un rival conocido por el protagonista con un plan de consecuencias mayores y otros personajes luchando por el amor, honor y la valentía que los identifica. Típicos diálogos que luego fueron usados en los shonen como lo vencí, jaja, parece que no era tan fuerte como decían, y de la nada otro personaje sale debajo del suelo sin rasguño alguno, pero aún así, debido a lo mencionado anteriormente, la cinta se las arregla para ser genuinamente interesante y atrapante. Hay ciertas escenas explícitas de cuerpos desmembrados o con cortes impactantes, lo cual de alguna u otra forma lo hace memorable, porque es apoyado por su concepción como película de acción, y no es que sea sin contexto alguno. Si bien no es que tenga las mejores coreografías de batalla, esto se balancea con un buen uso de los cambios de cámara o las escenas de persecución, ya que son dinámicas, haciendo que el visionado sea mucho más entretenido. A pesar de durar casi 2 horas, no se siente larga en ningún momento. En lo sonoro la obra no destaca tanto, usa piezas con sintetizador típicas de la época en la que fue adaptada para la gran mayoría de las escenas, teniendo una aceptable canción pop casi a la mitad que es escuchada por Ryu mientras piensa en Jessica. Lo mejor es su ending porque encierra de buena forma el círculo de vida de nuestro protagonista, terminando una misión y estando siempre solo, lo cual se refuerza a lo largo de las siguientes ovas. Los efectos de sonido son básicos, algunos se superponen a otros dejando en blanco ciertos movimientos, es notorio si pones mucha atención
atención. Para concluir con esta primera obra, si bien no es algo sorprendente, es lo suficientemente atractiva gracias a su curiosa ejecución. Los giros mantienen el interés en el espectador y las revelaciones son un buen gancho para saber qué más puede ofrecer la historia en cuestión. Los personajes, a pesar de ser simples, están bien caracterizados, teniendo en cuenta su año de emisión, más aún si sabemos que se basa en un manga con más de 50 años de antigüedad, no es algo que haya envejecido tan mal. Cierra de buena forma su historia, es simple y hasta predecible, pero al menos tiene un cierre. Ahora vamos con Lord Leon, 3 ovas que abarcan la historia de un pirata espacial, y cómo Locke busca detenerlo para que no se siga haciendo daño él mismo. En esta obra veremos un cambio algo interesante en la franquicia, ya que no es solamente acción aleatoria. Sí, aún mantiene dichas escenas y es hasta un poco más cruda en las masacres que en la primera mencionada, pero tiene más peso temático, es decir, es una obra que aspiró un poco más que la anterior. Aquí Locke tiene una razón más creíble de meterse al conflicto, ya que mantiene una relación amical con su vecina Flora, y a la vez descubre que Lord Leon es hermano de ella. Si bien no es algo que se haya establecido con una base sólida, es lo suficientemente explicado para tener un contexto básico de la vida actual de Locke y de los demás personajes relevantes de la historia. El tema principal es la venganza y el odio, ambos enfocados en Leon, el cual quiere hacer pagar los daños pasados a York, máxima autoridad de la ex compañía de Lady Khan. Es por ello que la serie de ovas tiene un inicio mucho más prometedor que el Milenio de la Bruja. Hay un villano más presente y con motivaciones claras desde un principio. Hay un tema de venganza y odio que en las 2 primeras ovas es bien llevado, incluso siendo reforzado por un sueño de Leon dañando a su propia hermana por consumirse demasiado en ese sentimiento, y algunos monólogos del mismo. Se nos explica de buena manera cuál es la razón para que Leon actúe de esa forma, y también se nos muestra el tercer bando liderado por York en busca de Leon para no expandir el secreto que mantiene, ya que eso no le va a cuadrar a la Federación Galáctica, por lo que podríamos ver una especie de misterio a desentrañar. Obviamente estas primeras ovas tienen sus errores, como cuando Leon revela su identidad a York y prácticamente le declara la guerra abiertamente para luego dejar a su hermana en su casa. Si York sabe quién es Leon y sabe muy bien lo que hizo, es normal que vaya a buscar a la hermana. Sin embargo, Leon nunca piensa en ello y sigue su búsqueda luego de su primer intento fallido. O cómo explican el hecho de dejar vivos a ambos hermanos cuando se supone que iban con toda la intención de asesinar a la familia completa y quedarse con parte de las acciones del padre de Leon. Es imposible que no se hayan dado cuenta que aún siguen con vida. A Flora la dejaron medio ciega, mientras que Leon llevó la peor parte, siendo desmembrado y teniendo que usar partes robóticas el resto de su vida. A esto se le suma la mala decisión del secuestro de Flora, porque York ya había visto a Locke, sabía que estaba en el caso de Lord Leon, pero aún así manda a 2 de sus hombres, cuando al final eran 5. Y no es que no sepan quién es Locke, todos saben muy bien que es un superhombre, por ello estos mismos deciden no pelear uno contra uno y prefieren escapar. Pese a ello, estos errores eran perdonables y no afectaban tanto a la obra porque estaba tratando de armar algo interesante y, como dije, con peso temático. Sin embargo, en la tercera ova todo se echa a perder y no hay casi nada rescatable. Primero, la idea de ver a Leon consumido por el odio y cegado por su venganza no estaba mal, incluso era de lo más atractivo del espectáculo porque querías ver si podría tener una redención, si el castigo que tendría es acorde a las acciones que tomó o algo por el estilo, pero aquí se les fue de las manos, volviéndolo un personaje unidimensional, que se pone a matar a cualquier tipo con bigote en la calle, incluso ataca a su propia hermana y ni se detiene a pensar lo que acaba de hacer, se larga a seguir buscando a York. Lo segundo es la batalla final contra Leon, cuando este llega a un planeta y lucha contra Locke. A su vez llegan los 5 miembros del escuadrón de York para interferir, pero no hacen absolutamente nada. Si bien esta pelea es atractiva, es algo que se pudo hacer en menos tiempo y no ocupar casi la mitad de la ova. Por último, siendo el mayor error de la obra, es el cierre de Lord Leon. Luego de ser vencido por Locke en batalla, este es perdonado dándole una segunda oportunidad y que rejuvenezca para que empiece su vida nuevamente. No puede ser que un tipo que asesinó a un montón de gente, que estuvo cegado por su venganza y mató inocentes e incluso dañó a su propia hermana, sea perdonado sin más ni menos. El mensaje es errado porque no existen consecuencias reales para sus actos. Esto de volverlo un bebé puede verse sacado de la nada, lo entiendo totalmente, pero está en el lore de la obra y es un poder llamado Wakagaeri. Sin embargo, el punto es que nunca lo establecieron y sí se siente sacado de la nada. Como dije, Lord Leon sigue la cronología de la historia y se ubica luego de la primera revisada. Sin embargo, hay un factor que te saca de cuadro y es cuando Locke visiona a Cornelia. Ella sí fue presentada, pero a su vez también hay una tal Amazonas, la cual el espectador no tiene idea de quién es. Esto es peor aún porque el opening de la serie es de los openings más rata que he visto en mi vida. Aparecen personajes que no se ven en las ovas ni en el resto de la franquicia animada. Lord Leon ni siquiera aparece en las secuencias y se supone que es el opening de sus ovas, y para colmo te ponen una batalla con una pelirroja X que tampoco aparece en ninguna de las ovas restantes. Quizás era una especie de
mensaje que trataba de emanar la introducción, pero de ser así pues quedó en el aire. A su vez también presenta personajes como Ryu, que fue parte del cast de la primera película y nada tiene que ver aquí, y Lan, que es un personaje de la siguiente OVA. Esto se puede tomar como una especie de homenaje a la travesía de Locke, pero es algo extraño y no tan acertado por parte del equipo de producción. La canción es bastante buena y manly. El resto de la música es similar a la película y mejora un poco el uso de los efectos, ya no se sienten vacíos en las escenas de acción y eso se agradece. En lo visual no es que sea sumamente destacable, al menos Locke tiene más detalle en ciertas escenas y se preocuparon por dibujarle mejor el cabello. Ya no parece un PNG pegado en su cabeza, pero sí es un poco superior a la primera, y lo mejor que tienes es el diseño mecánico. Fuera de ello estaría repitiendo lo mismo que el Milenio de la Bruja. Concluyendo con Lord Leon, es una OVA que empieza mejor, tiene unos temas interesantes, pero falla en la conclusión de los mismos, dejando un gran sinsabor al espectador. Tenía potencial y lo desperdició. Es más penoso aún porque estas OVAs también habían mostrado un Locke más humano. Tampoco es que el anterior era un robot, pero muchos de sus diálogos se sentían algo secos. Aquí hay un mejor balance en el personaje y tiene mejores interacciones con el resto del cast. Seguimos nuestro camino con Shinsekai Sentai, y de antemano les digo, es la que mejor lenguaje audiovisual maneja de todas. Es sorprendente porque no te esperas una obra tan bien trabajada en ese aspecto en la franquicia. Si bien las otras no desentonan, Shinsekai Sentai le da un buen peso narrativo a ese aspecto, logrando contar mucho de los personajes por medio de los planos y la forma en cómo compone sus escenas. Por ejemplo, cuando sabemos que un personaje tiene incertidumbre, se usa un plano holandés para sentir la inestabilidad del mismo. El cómo nos pone un plano aéreo para denotar lo pequeño y perdido que se siente ese personaje al descubrir lo que le está sucediendo. E incluso los acercamientos no son gratuitos. Teniendo mucha información visual, la obra invita a tener un visionado activo. Muy aparte de ello, tiene el diseño de personajes mejor detallado de todos. Ahora sí, Locke no desentona con el resto de personajes. No es que sea un diseño muy diferenciado en la época, pero repito, es la que mejor detallado tiene. Shinsekai Sentai nos pone sobre la mesa un plan para acabar con un tal Zar, un enemigo que aparentemente traerá desgracias al mundo. Para esto una corporación reúne a 5 psíquicos con ayuda de un programa de computadora llamado Elena. A su vez se les quita la memoria y se usa como condición para que acaten las órdenes. La única forma de recuperar sus memorias es venciendo a Zar, por lo que el tropo de la amnesia es bien empleado, dándole un peso en la motivación de los personajes y más adelante siendo motivo de cuestionamientos interesantes por parte de ambos bandos, presentados en la obra. Prácticamente tenemos toda una primera OVA introductoria, donde la serie busca establecer sus elementos para darles una conclusión en la segunda. La búsqueda de información de los personajes y el cómo reaccionan ante los sucesos que se van dando. Incluso el hecho de elegir 5 no es de gratis, porque cada uno tiene un poder específico que ayudará en batalla y tienen que complementarse, por lo que hace aún más atractiva la relación de los mismos. El único pero que tendría en ese aspecto es que nos mostraron que Locke podía teletransportarse, y tener a Nia como miembro de teletransportación es algo cuestionable, porque eso sí no lo explican. Solo Locke puede hacerlo, porque Lord Leon sí podía. Eso quiere decir que cualquier Esper puede hacerlo. La única razón viable que puedo pensar es que hayan sido condicionados por medio de la hipnosis. Así como les hicieron perder los recuerdos, también pueden haber sido reducidos a un solo poder. Lo que cobra algo de sentido con el razonamiento de Eno y el cómo evolucionan sus habilidades con el avance de la misión, y cómo Locke obtiene el poder de ver a través de los objetos una vez que el personaje que contaba con ese poder es asesinado. Como ya mencioné, los personajes tienen una buena complementación e interacciones. Tienen puntos flacos como Nia, de nuevo, ya que solo se caracteriza por ser la Genki del grupo, y no sabemos nada de su pasado ni tampoco tiene un gran cuestionamiento de lo que sucede. Casi el mismo caso con el personaje de lentes, ya que tampoco se nos mostró qué hay detrás de él. Sin embargo, este sí llega a dudar un poco más y se ve cómo es persuadido por una voz que viene del cielo. Azalea tiene un recuerdo final donde se nos explica qué era lo que hacía antes de ser hipnotizada, y también se ve cómo es que termina yendo al encuentro. Es básicamente quien nos guía en los primeros minutos hasta la llegada al techo de la torre. Eno tiene un sueño recurrente con su familia, y eso es lo que lo motiva porque no recuerda sus rostros a pesar de saber que tiene una familia. Esto se refuerza cuando muestran partes de su sueño y vemos cómo es que hacen un corte adrede a las fotografías y rostros de los familiares para enfatizar la pérdida de la memoria. Y por último tenemos a Locke, que bueno, es Locke, aunque al final se hace un recorrido interesante con ciertas mujeres que van saliendo, volviéndose más pequeñas en la profundidad del escenario, algunas conocidas por el espectador, otras no tanto, por lo mencionado previamente sobre la sensación de haberte perdido una historia entre arco y arco. Esto para enfatizar la vida de Locke, donde todo se resume en luchar y seguir su rumbo solitario. Aprovechando esto último, cabe mencionar la aparición de otro personaje femenino en el subconsciente de Locke, para mencionarle el tema del bien y el mal, personaje que no habíamos visto antes tampoco.
Para este punto pensaba que la obra en general iba a tener un mejor cierre que Lord León, llegando a ser muy buena, o al menos eso esperaba, ya que de nuevo lo establecido hasta este punto era más que interesante, incluso más que la anterior mencionada. Sin embargo, su segunda ova no es mala, pero sí deja algunas cosas sueltas que no son satisfactorias. Me explico. Durante la primera ova sabíamos que todo era un plan de Lena, el que a su vez era guiado por Lan, su creador. El objetivo de la misión era reunir a los Spurs en Zar, un planeta con forma de rombo, y a la vez engañarlos para que crean que el hombre que vive ahí es el verdadero zar, esto explicado en la segunda ova, pero en realidad todo es una trampa para asesinarlos con ayuda de la armada de los humanos. El problema recurre en que nunca se nos dice el porqué de ese objetivo, lo único mencionado es que los Spurs pueden despertar en cualquier momento de sus vidas y esto los hace un peligro latente, porque no se puede saber si usarán ese poder para el bien o todo lo contrario. Pero Lan también es un Spur, y eso contradice lo que quiere en un inicio, porque no se resuelve ese dilema entre el bien y el mal que habían propuesto, dejando un concepto interesante en el aire. El personaje que encarna a Zar es extraño, porque inicialmente parece un sujeto calculador y que es consciente del plan, pero no, en realidad también fue hipnotizado y cuando se ve acorralado comienza a gritar y gritar mientras va atacando, cayendo en una típica pelea shonen que casi nada aporta a la obra. Entiendo que tiene que haber una batalla final por esencia de la franquicia, pero esto es decepcionante por culpa de Zar y su unidimensionalidad final. En toda la historia hay un personaje del cual nunca queda clara su función. Madame es superior a Lan, pero él la trata como se le antoja, y solo vemos que todos en la corporación le tienen respeto, excepto Lan. Finalmente se deshacen de ella con una grabación de ella acostándose con Lan, la hacen quedar en ridículo y Lan se las arregla para que ella firmara su renuncia sin saberlo. Previo a esto, la obra trata de justificar al personaje dándole cierta charla con otros miembros importantes de la corporación y del plan, pero si esto lo hacía Lan sería lo mismo. Básicamente, si no hubiera existido el personaje de Madame, nada hubiera cambiado. Tampoco logramos saber la real concepción de la corporación liderada por Madame. Solo sabemos que es un departamento tecnológico de la Federación, pero ¿con qué motivos crearon a Elena? ¿Y por qué es que realmente quieren eliminar a los Spur? Si antes habíamos visto que la Federación contaba con Locke para sus misiones, incluso si llegaran a vencer, ¿qué harían con Lan, que también es un Spur? Antes de esto, hay un viejo que está pescando con Locke y parece su amigo, es de la Federación. No todos en la Federación están al tanto de este plan, por lo que en sí hay más preguntas que respuestas referente a dicho lugar. Como dije anteriormente, hay un cuestionamiento acerca de los recuerdos. Esto se debe a la muerte de uno del grupo de Locke, ya que comienza a desequilibrarse por cómo se siente morir sin poder recordar tu vida pasada. Esto por fin nos muestra una reacción de Nia, y también se presta para que Lan se haga la misma pregunta. Sin embargo, el mayor énfasis lo tiene el grupo de Locke, mientras que Lan solo se queda en eso, una pregunta al aire. A diferencia de las entregas pasadas, aquí en Shinsekai Sentai hay un peso para las muertes. La del personaje de lentes es una de ellas por el tema de morir sin recuerdos, la otra es de Eno, porque asume su rol de líder de grupo, lo cual hace memorable su muerte. No tiene un valor como la anterior, pero es sin duda una muerte honorable y conmovedora sabiendo la verdad cuando recupera sus recuerdos. A esto debo mencionar que a pesar de ser la serie de Locke, aquí nuestro protagonista no tiene un rol central en su totalidad, por lo mismo de la complementación mencionada antes con los otros miembros, y esto también ayuda a humanizar más el personaje y seguir explorando distintas facetas del mismo. Si bien la obra mantiene un tono serio por su ejecución, esto mantiene un balance con diversas escenas de acción o de interacción entre personajes, haciendo que no se sientan pesadas las ovas, por lo que el visionado es bastante ligero pese a tener un buen contenido temático. En lo sonoro, esta obra es de las más competentes, la música está bien empleada, siendo en su mayoría orquestal. Tiene algunas piezas de arpa que se usan en momentos de poca tensión y otra que es muy similar a la pieza usada en la ciudad natal de Flora en Lord León, mientras que en escenas donde sí quieren meter tensión se inclina más por sintetizadores de tonadas largas y hasta medias disonantes. Un punto fabuloso es su primer ending, no tanto por la canción en sí, la cual de todas maneras está muy buena, sino más bien por su aplicación en la escena. Antes de ello, la serie optaba por la ausencia de sonido en el espacio, viendo explosiones o naves destruirse en absoluto silencio, ya que no se opta por colocar efectos de sonido a dichos acontecimientos. Esto es aprovechado fabulosamente cuando introducen la canción de cierre, porque todo termina con un accidente. Mientras van haciendo un juego de transiciones de los personajes y el exterior, la música va entrando de a pocos, teniendo un mayor protagonismo cuando el plano es mostrado por fuera de la nave, y dejando información sutil al espectador de lo que viene en la segunda
segunda OVA sin necesidad de poner a un narrador explicando. El ojo de Lan con 5 puntos amarillos y Elena cogiendo entre sus manos el planeta de Rombo, que se va haciendo más pequeño hasta verse insignificante. Todo lo opuesto a cómo lo ven los personajes comunes que no saben nada sobre dicho lugar, dejando la sensación de control total por parte de Elena. Esto anticipa el plan que se nos revela luego, o sea, las intenciones reales del plan. Todo esto hace que el ending en su concepción general sea sumamente memorable y que en ningún momento intentan subestimar al espectador. Terminando con Shinsekai Sentai es una obra interesante, pudo ser mejor concluida, pero no, su segunda OVA, si bien no es lo que uno podría esperar, hay cosas que quedaron sin un cierre. No es tan decepcionante como Lord Leon, algunos personajes pudieron ser mejor trabajados, tanto del bando de los héroes como de los villanos. El arco de Lan queda medio abierto y en locura por perder a Elena, por lo que tampoco se siente como si hubiera recibido un verdadero castigo. Sin embargo, pese a todo, termina siendo la mejor hasta el momento y un visionado interesante, por lo que vale totalmente la pena. Ya por último nos toca revisar Mirror Ring, una sola OVA de poco más de una hora que intenta dar un cierre a lo visto hasta el momento. Años después de los acontecimientos de Shinsekai Sentai, esta OVA es extraña por donde se le mire. Primero, no tienes idea en dónde se ubica porque al principio parece ser una precuela de Shinsekai Sentai. Sin embargo, luego te dicen textualmente que es una secuela, ya que el conflicto inicia por el renacimiento de Elena a manos de unos hackers espaciales. Esto no es todo, ya que Lan tiene una personalidad totalmente distinta a la mostrada en la anterior OVA, sufriendo una reescritura de su personaje. Vive con Locke y Nia, pero no sabemos cómo es que llegó ahí. El chico ambicioso y capaz ahora parece un cachorrito indefenso que necesita que lo ayuden a avanzar. De nuevo, tenemos esa sensación de habernos perdido algo entre arco y arco, pero este es el peor de todos los casos, porque ni siquiera tenemos un contexto de lo que está sucediendo. No tenemos una explicación plausible de cómo Locke y compañía se enteran del backup de Elena, cuál es la razón por la que estos hackers intentan recuperar datos aleatorios de programas antiguos, y sus objetivos cuando tienen el poder de Elena son bastante estúpidos, como alterar el tránsito de los planetas para que hayan accidentes. Ni siquiera sabemos qué hace el pelado de la Federación ni tampoco cómo es que pudieron crear una máquina para meterse al sistema virtual y encarar a Elena, si todo fue aparentemente de repente. Sí, nos dicen que notan cierta rareza en el sistema, pero ¿tenían esa máquina de antemano? Bueno, la cosa es que la tenían y al final no es que sea de gran utilidad tampoco. De todas las participaciones de la Federación, esta es la peor. Locke es súper desaprovechado aquí, porque ni siquiera es que no sea el foco por un tramo de la historia y se complemente con otros personajes, como hicieron en Shinsekai Sentai, sino que literalmente solo es usado para ser capturado y encarnar un nuevo Zar. Lo único que sabemos hasta este punto es que Zar es una figura idealizada por Elena para cautivar Spurs y luego eliminarlos. En realidad solo refuerzan dicha idea porque había quedado bastante claro en la anterior obra. Los temas que trata de abordar este último arco tampoco llegan a buen puerto. Se pone a Elena como figura omnipotente en el universo y cómo se revela ante su creador, el cómo puede mutar de hombre a mujer para seducir a los humanos para lograr sus objetivos, pero no existe ninguna catarsis o mensaje al respecto. Se muestra a Locke como figura casi divina cuando encarna a Zar y tampoco se hace nada con dicha idea. Del grupo de hackers, solo Cassandra llega a ser relevante por cómo idealiza a Elena y cómo se consume poco a poco por el poder que le otorga dicho programa. Sin embargo, finalmente se da cuenta que Elena solo quiere aprovecharse de ella, le implanta un virus y milagrosamente Elena crea un antivirus en cuestión de minutos. Vemos cómo Elena intenta persuadir nuevamente a Lan, y este solo sale del trance por la voz de Locke, y es que realmente parece que pasaran cosas solo porque tenían que pasar, sin ninguna coherencia. Esto es aún más notorio cuando Locke lleva a Lan a la máquina antes usada por los humanos para intentar frenar a Elena, y al ver que no puede solo él, también entra a ese mundo virtual para luchar, incluso Nia. Entonces, ¿para qué llevaste a Lan? Peor aún, ¿cómo se supone que puedes entrar ahí? Mejor hubieras hecho eso desde un principio si sabías que Lan no tenía el poder para hacerle frente a Elena. Elena como tal sigue con su idea de destruir Spurs, no necesariamente porque tenga una motivación, sino porque así fue programada, lo cual es bastante básico y da la impresión que ni se esforzaron en darle una verdadera razón al personaje. En Shinsekai Sentai funcionaba porque iba de la mano con el objetivo de Lan, es por ello que todo el peso de no tener motivaciones claras cae sobre Lan. Pero aquí Elena funciona como un personaje con objetivos propios y nunca se nos da una razón convincente de por qué está empeñada en lograr ese objetivo. En general es una obra vacía, no parece tener
tener algo concreto que contar, solo es evento tras evento pasando sin razón aparente y sin buenas conclusiones. Ni siquiera presenta los momentos de cuestionamiento que sí llegaron a tener las dos obras anteriores, y cuando intenta hacerlo se dejan de lado para seguir con otro evento aleatorio. ¿Qué pasó con el escuadrón que entró a buscar a Locke? ¿Qué pasó con los que estaban persiguiendo a Lan en un inicio? ¿Cuál es la función de Stanislav, compañero de Cassandra? Todo es muy difuso. Este último solo sirve para que Cassandra se dé cuenta de lo que pasa con Elena, un plot device con patas. En lo visual la OVA es típica de los 2000, incluso cambiaron totalmente el diseño de Nia, ni siquiera parece Nia. Cambiaron también el diseño de Elena, quizás porque es un backup, o porque así se veía más bonita que en Shinsekai Sentai, o porque su versión hombre parece así una deidad, no se sabe. De por sí Elena era una proyección de Lan gracias a su poder Spare, pero aquí en esta última obra, ¿cuál es la razón para que se proyecte si no tiene esa base del poder de Lan? Lo cual no terminan explicando. En general es bastante básica en todo ese aspecto. En lo sonoro tampoco destaca demasiado, hay una que otra pieza que resalta, sobre todo una que son con cantos tribales, y su ending tampoco es tan memorable, ni siquiera es agradable como los anteriores. Finalmente, la franquicia de Locke es un visionado muy curioso, tiene altibajos, pero logra entregar una que otra cosa interesante. Locke va explorando distintas facetas a lo largo de las mismas, y eso mantiene expectante a cualquiera que se aventure a verlas. El milenio de la bruja es decente, porque no se complica la vida, es acción y cumple con ello en la medida. A Lord Leon le reconozco el esfuerzo por querer dar algo más, pero lamentablemente no pudo ejecutar y concluir bien sus ideas. Shinsekai Sentai es la mejor de todas, es la que mejor presenta a sus personajes, explora buenos temas, si bien algunas cosas quedan al aire y no es la historia más compleja que verás, creo que se mantiene lo suficientemente interesante para captar la atención del espectador. Me gustaría darle un mayor reconocimiento, pero tiene sus problemas, tal y como dije en su propio segmento. Mirror Ring es un mal cierre, es penoso que la franquicia animada haya terminado así, porque luego de Shinsekai Sentai pensé que podrían sorprenderme cuando ya no estaba dando nada por ellos. Sin embargo, ya vieron, una obra carente de sustancia, con ambiciones difusas y que al final te deja sin mensajes ni conclusiones plausibles. A pesar de solo tener dos obras rescatables, recomendaría verla por su valor histórico, ya que es un título con muchas cosas que puedes analizar.